Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes, aquí mismo, los que están a través de la internet, estamos contentos, estamos felices de poder estar aquí, de ver a algunos como nuestro hermano Jorge aquí, así verlo. Saber que está ahí, está bien, gracias al Señor. Y los demás también. Estamos en este mes de junio, imagínense comenzando el verano, hablando de crecimiento. Las plantas crecen, los niños crecen, pero los cristianos debemos también crecer. Y por eso estamos repitiendo la frase, la vamos a volver a decir ahora, la frase que dice como, sigo adelante hacia la meta. Y estamos tratando durante todo este mes, aquí en los mensajes que estamos compartiendo en la mañana, de que todos podamos tener una visión clara de lo que no es el crecimiento cristiano y de lo que sí es el crecimiento cristiano. Ayer estaba hablando con un pastor amigo y él me estaba contando una historia con permiso de él o sin permiso de él, porque yo no le pedí permiso. Yo voy a decir algo de esa historia. De todas maneras, no estoy diciendo el nombre de él y mucho menos de la persona protagonista de la historia. Pero lo que quiero es que ustedes escuchen esta idea para que vean cómo a veces no tenemos una visión clara del crecimiento cristiano. No. Él me contaba de una persona que llevaba un tiempo en su iglesia y un día vino a decirle, pastor, me voy de la iglesia. Le dijo que le venía a decir dos cosas, esa era una. ¿Y cuál es la otra? Que estoy creciendo espiritualmente. Ok. El pastor dice que tomó un papel y empezó a hacer una lista para después enseñarle el papel. Y en la lista decía, usted lleva no sé cuántos años aquí en esta iglesia, nunca ha servido en nada, nunca ha colaborado en nada, ni hasta el día de hoy, que dice que se va. Nunca ha ayudado a una persona profesional y preparada, ¿ok? Pero su profesión y su preparación jamás la puso al servicio del Señor, en nada. Su matrimonio se está destruyendo. De hecho, después de haber tenido tremendas sesiones de consejería con el pastor allí, su matrimonio se estaba finalmente destruyendo y se iba a divorciar. Sus hijos jóvenes estaban en drogas, pero estaba creciendo espiritualmente. El pastor le puso todo eso en la lista, al final le puso, está creciendo espiritualmente, y le digo, ¿tú crees que esta lista está así? Sí. Pero es que las personas confunden lo que no es el crecimiento espiritual y lo que es el crecimiento espiritual. Tal vez ella estaba pensando que ella estaba creciendo espiritualmente porque a lo mejor ella sentía que con aquella decisión de irse de la iglesia ahora y buscar otro grupo, otra iglesia, otro lo que fuera, ahora ella se sentía realizada, contenta o en paz o no sé, y eso ella le llamaba crecer espiritualmente. Eso no es crecer espiritualmente. De hecho, lo que la tenía más contenta era que ahora ella estaba reuniéndose con un grupo de mujeres cristianas que lo que le dijeron, olvídate de consejería y de todo, tú lo que tienes que hacer es divorciarte, más nosotros te vamos a pagar el divorcio. Por eso estaba creciendo espiritualmente. No, mis hermanos, no conozco a esa persona, nunca la he tenido delante y esto no es para ella, esto es para ustedes y para mí. Eso no es el crecimiento espiritual. Eso no es para nada el crecimiento espiritual. Nosotros hemos estado hablando en estos domingos y ahora yo no puedo repetir todo lo que hemos dicho, pero todo está en la internet porque sabe que los videos se quedan ahí en Facebook y después los pasamos para YouTube. Ahí están, los puedes ver, lo que hemos hablado de lo que no es el crecimiento espiritual y lo que sí es. El primer domingo, por ejemplo, estuvimos hablando de cómo se comienza. ¿Cómo se comienza? Esa es la arrancada, el comienzo como discípulo de Cristo en la vida cristiana. Comienza en el momento en que llegamos a ser hijos de Dios, en que llegamos a ser salvos. Y tiene que haber un momento claro así en tu vida. ¿Ok? Recuerda que nadie nace hijo de Dios, nadie nace con la salvación, nadie nace con el perdón de los pecados. Todos somos pecadores, pero tiene que llegar un momento en tu vida en el que tú
recibas la salvación en Cristo, el perdón de tus pecados y comiences la carrera cristiana, el camino cristiano. Estuvimos hablando también después de en lo que consistía el crecimiento y dijimos que era un proceso para llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta del crecimiento cristiano? Llegar a ser como Cristo. No escuché a Mayerly, pero la vi que levantó la mano así, porque la idea es como llegar a la estatura de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, no le llames crecimiento cristiano o espiritual a otra cosa. Llámale crecimiento cristiano a esos pasos que tú estés dando que cada vez te hacen ser más parecido a Jesucristo. Si estás dando esos pasos y tú te comparas no con otros, sino contigo mismo, contigo misma, y tú dices, la verdad que gracias a Dios, de hace 5 años a la fecha, yo he logrado dar pasos y ahora estoy siendo más como Cristo. Eso es crecimiento espiritual. Otra cosa no, pero eso es crecimiento espiritual. Y la semana pasada hablábamos de cuál es la ruta que nos lleva a ese crecimiento. Y estuvimos viendo que Dios hace algunas cosas y otras las tenemos que hacer nosotros. ¿Ok? Es una colaboración, dijimos, entre lo que hacemos nosotros y lo que hace Dios. Hoy terminamos con esta serie y hoy de lo que queremos hablar es de el empuje. El empuje. ¿Por qué yo debo crecer? Si la cosa es tan complicada, tan difícil, si hace falta tanto esfuerzo, vaya, ¿qué me empujaría a mí a hacer todo ese esfuerzo? ¿Por qué tendría yo que hacer todo eso? ¿Por qué no mejor me quedo así como estoy, tranquilito así, sin crecer y sin nada? Así vengo a la iglesia de vez en cuando oro, de vez en cuando ya, y me mantengo así y no crezco nada. ¿Qué es lo que me empujaría a mí a crecer? Hay algo que me dé el empuje o motivación. Es lo mismo que yo necesito para hacer todo ese esfuerzo y crecer. Porque los que corren o los deportistas tienen su motivación, ¿verdad? Porque a veces están cansados, a veces les duelen las piernas, a veces les duele todo, a veces tienen hasta problemas que se caen, y se levantan y siguen. ¿Qué es lo que los empuja? ¿Qué es lo que los motiva a hacerlo? Y no quedarse sentados en las gradas como el público. Llegar a la meta, ¿verdad? Y lo que los espera allí. Nosotros vamos a orar y vamos a examinar en la palabra de Dios, porque no es examinar en lo que diga la gente o lo que diga nuestra mente humana, sino lo que dice Dios en su palabra, que nos motiva realmente a crecer. Padre, gracias de nuevo te damos y ahora suplicamos tu ayuda, Señor, para entender tu palabra, para entender tu mensaje. Permite que tu Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, nos ayude a entenderla, Señor. Ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender y aplicar a nuestras vidas este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar un par de cosas que vimos hace poco del crecimiento cristiano, porque son importantes. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos diciendo esto. El crecimiento cristiano, ¿quieres leer esto conmigo? Es un proceso largo y de lento crecimiento. Perdón, creo que esto lo vimos hace 2 domingos. Es un proceso largo y de lento crecimiento. Una de las cosas que estábamos diciendo, que no es el crecimiento cristiano no sucede así, de la noche a la mañana. No hay nada en esta vida que aunque te lo prometan, no, desconfía de eso. No hay nada que te diga que tú entras ahí y sales ya siendo un cristiano maduro, crecido. Eso no funciona así. El crecimiento cristiano, escucha bien, es un proceso largo y de lento crecimiento. Ahora, la semana pasada estábamos viendo esto, que la ruta del crecimiento cristiano incluye estas dos cosas. La colaboración, que dijimos que quería decir colaborar, trabajar juntos, no ayudar, no, yo dije que no era ayudar. No, colaborar, aunque a veces lo usamos así, no significa ayudar. Ayudar es que nadie esté haciendo un trabajo de construcción y yo que no sé nada de construcción, yo le alcance de vez en cuando una cosita que se le cayó. Yo lo estoy ayudando. Pero ¿quién está haciendo el trabajo? Él. Colaborar no es eso. Colaborar es que yo le digo, de esa pared para allá lo vas a hacer tú y de esta pared para acá lo voy a hacer yo.
O le diga, tú vas a hacer esta primera parte, cuando tú termines me avisas y yo me encargo del resto que falta. Eso es colaborar. Colaborar quiere decir trabajar a la par, juntos ahí. Y decíamos, el crecimiento cristiano incluye la colaboración de nuestro trabajo y el de Dios, porque, repito, decíamos que Dios hace una parte, pero tú y yo tenemos que hacer otra parte, que no es alcanzarle una herramienta. Dios no necesita que tú le alcances nada. Dios lo que quiere es que tú hagas tu parte. ¿Y cuáles serían nuestras responsabilidades? Las vimos la semana pasada. Esto es de la semana pasada. Según la palabra de Dios, según la carta de Pablo a los Efesios, tenemos estas 3 responsabilidades. Número 1, abandonar, repita abandonar. Abandonar nuestras viejas maneras de actuar. ¿Pero qué trabajo nos da eso? Ya, siendo ese el primer paso, pues esa es la razón principal por la que la mayoría de los cristianos nunca crecemos. Porque ese es el primer paso y nos cuesta trabajo darlo, el primer paso. Imagínese usted, ¿cuándo llegaremos al segundo y al tercero? ¿Qué trabajo nos cuesta abandonar nuestras viejas maneras de actuar? Pero dice la Biblia que nos tenemos que despojar de ellas. La segunda responsabilidad nuestra es cambiar, repita cambiar. Cambiar nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que tenemos que renovar esto. La mente, el pensamiento, la manera de pensar. Nuestra perspectiva de la vida, de las cosas, de la gente, de nosotros mismos, del mundo en el que estamos viviendo, de la palabra de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos después, dice que vestirnos, repita vestirnos, del carácter de Cristo. Del carácter de Cristo. Ahora, nuestra interrogante hoy, en el día de hoy, como dijimos al principio, ¿por qué debo hacer todo eso? ¿Hay algo que me dé el empuje o motivación que necesito? Estamos diciendo siempre que vamos a hablar de lo que no es y después de lo que es. ¿Qué no es el empuje correcto? ¿Cuál no es la motivación correcta? Bueno, ni las emociones. Porque a veces puede que estemos en un culto hermoso, ¿verdad? Escuchando un servicio, una predicación, una música, una alabanza, un algo que nos emociona, nos toca el corazón, las lágrimas se nos salen y decimos, wow, y a partir de ahora voy a crecer, que eso va a ser lo más grande de la vida. Y cuando salimos de ahí tomamos un buchito de agua y saludamos 2 personas, ya se nos olvidó eso, se nos pasó la emoción. Porque las emociones son pasajeras, tú sabías eso, ¿no? Todas las emociones, gracias a Dios, porque te imaginas que un día estés triste por algo y la tristeza te dura hasta que te mueras. No, hasta las tristezas más grandes pasan. Las emociones humanas, Dios las diseñó así, son pasajeras. Entonces la emoción no puede ser la motivación para crecer, porque por eso es que a algunos parece que, wow, ahora sí, y después todo se va. Como estas cosas, Alka-Seltzer y otras cosas de esas que preparamos así en agua para tomar cuando tenemos problemas digestivos, cuando le echamos ahí en el agua, ¿qué pasa? Sale y sube la espuma. Y generalmente, ¿qué hacemos? Esperamos un momentico, lo dejamos ahí. Al momentico que pasa con toda esa revolución así, se fue. Y después todo está tranquilo. Hay personas que funcionan así. ¡Wow! Tú lo dejas pasar quietecito un momentico y todo se acabó. No, las emociones no son la motivación para crecer. El miedo tampoco es que ahora yo les tenga que decir a ustedes, porque si no crecemos nos vamos a ir para el infierno y allí vamos a la caldera del infierno. No es por miedo. No es por miedo. Tampoco es por competencia, que yo diga, el hermano Oscar está creciendo más, siendo más nuevo en el evangelio que yo, que llevo 500 años. No puede ser, yo tengo que crecer más para que todo el mundo diga que aquí el mejor cristiano soy yo y no él. No, eso no es así. No es por competencia. Tampoco es un intercambio. Cuando decimos intercambio queremos decir algo como un negocio, algo como decirle, Señor, si tú me das esto y esto y esto que a mí me hace falta, si tú me sacas a mi hijo de la cárcel, o si tú me das el trabajo que yo necesito, que estoy sin trabajo, yo te prometo que yo voy a crecer y voy a leer la Biblia y voy a orar y voy a predicar el evangelio y voy a dejar las maneras viejas de actuar, porque eso es un intercambio, Señor, si tú me das, yo te doy. Como un
un trading, como un negocio así. No, ese no es el empuje correcto. Entonces, ya sabemos lo que no es. ¿Cuál es el empuje correcto? Bueno, la idea principal de nuestra meditación hoy es esta precisamente. No sé si la puedes leer ahí, pero dice: la motivación para el crecimiento espiritual descansa en, este es el secreto, nuestra relación con Jesucristo. Ahí está la clave. Según como esté tu relación con Jesucristo, entonces te sentirás motivado realmente a crecer en Él o no. Según como esté tu relación personal con Jesucristo. Eso es por lo que los pastores no podemos hacer crecer a nadie. Porque la relación con Jesucristo, precisamente ahí dice, bueno, ahí no lo dice, pero yo lo dije hace un momento, es como personal. Personal. Yo no te la puedo dar en una tarjetita y decirte, guárdala en el bolsillo, ahí tienes tu relación con Jesucristo. No, no funciona así. Es personal. Y si tú no mejoras tu relación con Jesucristo, ¿qué puedo hacer yo? Puedo orar por ti. Puedo ayudarte a entender lo que dice la palabra, pero yo no puedo hacer nada más. Y si tu relación personal con Jesucristo no sirve, no tendrás ningún mínimo deseo, motivación o empuje para crecer espiritualmente. Eso será algo que no te importará. Cuando yo estaba poniéndoles el ejemplo de la historia esta que me contó el pastor amigo, yo no sé si en alguna mente allí surgió la duda. Bueno, pero esas cosas familiares y personales, eso no tiene que ver con el crecimiento cristiano, tiene todo que ver. ¿Qué tú crees que es el crecimiento cristiano? Aprenderte 2 canciones, 3 versículos bíblicos y venir a la iglesia una vez al mes, eso es el crecimiento cristiano. ¿Y la vida tuya qué? No. Acuérdate que la meta del crecimiento cristiano, ¿cuál es? Llegar a ser más como Cristo. Y eso incluye todo de la vida, ¿verdad? Todo de nuestra vida. En nuestra relación con Jesucristo descansa ahí la motivación verdadera del crecimiento cristiano. Así que ya ahora mismo puedes, ahí donde estás, puedes empezar a orar y decirle: Señor, ayúdame a mejorar mi relación contigo, Señor, para yo de verdad poder sentir deseo, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga Edna, no porque lo diga Betty, sino yo sienta deseo de crecer como cristiano. Pero ayúdame a mejorar mi relación contigo. Ya tienes para empezar a orar ya, ahora mismo, y en lo que yo voy hablando. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, porque estos son los versículos claves para nosotros hoy. Claves para nosotros hoy. Tal vez está un poquito pequeña la letra, pero si tú lo puedes ver desde donde estás, ahí, te invito a que lo leas conmigo, ¿ok? Dice, y si no, pues lo puedes buscar en tu Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Igual, está textual, la versión Reina Valera del 60. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahí está la clave. Vaya, yo puedo ya ahora mismo sentarme y se acabó esto. Y si nosotros después reflexionamos bien en este pasaje, ahí está todo. ¿Cómo se relaciona Jesucristo con nuestra vida diaria en este mundo? No tiene relación. Jesucristo es para el domingo un ratico en la iglesia y el resto de la semana que no funciona así. ¿Cuáles son las claves de esa relación con Jesucristo en nuestra vida que nos deben empujar o motivar a crecer como cristianos? 3 claves yo te quiero presentar, y las 3 están sacadas de la Biblia precisamente. La primera de esas claves es la cruz. Como decía Betty al principio, cuando decimos la cruz nos referimos al sacrificio, a la muerte de Jesús en aquel lugar. No es que sea la cruz de palo ahí, que yo la toco. No. Nos estamos refiriendo al evento que sucedió allí. El sacrificio de Jesús por nosotros. Su sacrificio por salvarnos. Ahí es donde empieza nuestro camino como cristiano. Y es la cruz lo que nos va a dar el empuje que necesitamos para seguir adelante en ese camino hacia la meta.
La cruz de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros allí en el Calvario. La cruz para nosotros es muchas cosas. Yo te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la cruz para nosotros es amor, porque nos recuerda el inmenso amor de Dios por nosotros. Eso fue lo que dio origen a la cruz de Jesucristo, ¿cierto? Dice la Biblia. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aunque eso es una verdad asombrosa, pero es tan sencilla que hasta los niños la pueden entender. Esta semana en el campamento de niños, allí el predicador les estaba explicando eso a los niños. Los niños pueden entender, aunque es algo muy asombroso. Nosotros somos el increíble e indigno objeto del amor más maravilloso que existe en este universo, el amor de Dios. Tú eres objeto del amor de Dios. Pero yo no te voy a decir como dicen los motivadores, porque tú eres un ser increíble, especial, y dentro de ti hay un gigante. No, dentro de ti no hay ningún gigante. Dentro de ti lo que hay es estómago, corazón, pulmones y bueno, y el Espíritu de Dios. Pero tú no eres ningún gigante. Ni eres tan especial. Hay 500,000 como tú y como yo. Pero aún así, lo increíble es que somos el objeto del amor de Dios. Mira qué bonito. Mira qué cosa. Siendo tan pequeñitos, ¿verdad? Tan comunes y corrientes, y somos el objeto del amor de Dios. Qué cosa tan extraordinaria. Y ese amor demanda una respuesta, como decía. Dice Pablo a los romanos: por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Ese es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Dice la traducción Reina Valera: por las misericordias de Dios. ¿Verdad? Por tanto que nos ha amado el Señor. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer entonces ahora? Dice: entregarnos de cuerpo entero. Entregarnos de cuerpo entero, sin reservas. La cruz es amor. La cruz es también un punto de cambio. Lo que se llama en inglés un turning point. Quiere decir que hasta ahí fue de una manera y de pronto ahí todo giró, todo cambió y ahora es diferente. La cruz para nosotros es eso. Un punto de cambio en nuestras vidas. El final de algo y el principio de otra vida. Eso tiene que ser la cruz para nosotros. Y eso demanda un cambio. Repita: cambio. En el sentido y en el propósito de nuestra existencia. En el sentido quiere decir que si nuestra vida iba antes para acá, ahora nuestra vida va para acá. Cambió el sentido. Pero además tiene que cambiar el propósito. Si yo vivía para una cosa, ahora vivo para otra. Totalmente diferente. Por eso es que la cruz es un punto de cambio. Dice en Romanos 6. No voy a leer todo ese pasaje, pero voy a leer algunas líneas. Lo puedes leer en tu casa, ahí en Romanos 6. En particular, ahí está puesto del versículo 2 al 13. Pero dice, por ejemplo: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Cuando tú miras ese pasaje, yo te recomiendo que lo veas en casa después con calma. Fíjate las palabras opuestas que se usan ahí, como muerte y vida, como muertos y vivos. ¿Ven? Cuando se usan tantos contrastes, tantos opuestos, ¿qué idea te está dando? San Antonio, ¿qué idea te está dando eso? Un cambio, pero un cambio total, un cambio radical. La cruz es para nosotros un punto de cambio. Punto de cambio. La cruz es para nosotros también un desafío. Un desafío, un reto. Nuestro Salvador fue a la cruz por nosotros. Ahora Él nos desafía. Si queremos ser sus discípulos, sus seguidores,
debemos seguir sus pasos, y eso incluye la renunciación y el sacrificio. No estoy para nada de acuerdo con esos predicadores que presentan el evangelio como la fuente de toda prosperidad, de vivir bien, de tener carro del último modelo, de tener casa. Que si tú, no, la Biblia no habla de eso. Nada. La Biblia, al contrario, Jesucristo dijo que teníamos que seguir los pasos de Él, y Él no vino a buscar nada de eso, ni casa, ni carro, ni casa, porque no tuvo ni casa ni nada. Los pasos de Jesucristo nos llevan a la renunciación y al sacrificio, porque a eso fue lo que Él vino a hacer aquí a la tierra, ¿cierto? Entonces, si seguimos sus pasos, ¿a dónde vamos a llegar? A lo mismo, a lo mismo. Mira lo que Jesús dijo allí en Lucas 9:23, y a todos les decía: el que quiera seguirme, mira la invitación de Jesús. Olvídate de las invitaciones de esos predicadores por internet, olvídate de ellos. Mira lo que Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿a ti se te parece niéguese a sí mismo a la frase de persigue tus sueños? No. A mí no se me parece nada. No, para nada. De hecho, yo diría que son contrarias. Yo tengo que renunciar a ellos. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz. Mira lo que tenemos que cargar, no es un carro BMW o un Ferrari. No. Es la cruz. Cargue con su cruz cada día y sígame, porque Él iba por ese mismo camino. Él no tomó otro, Él tomó ese. Y mira lo que dice más adelante, capítulo 14, versículo 27, fue más específico, más radical. Jesús fue muy radical. Dijo: quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Te fijaste que no hay términos medios? No. Jesús nunca dio oportunidad para la gente se toma los términos medios porque quieren, pero Jesús nunca dio oportunidad para términos medios. O estás o no estás, o me sigues o no me sigues, o eres mi discípulo o no lo eres. Y dice: quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz nos es un desafío hoy, porque nos recuerda que Jesús murió por nosotros y ahora nos toca a nosotros no morir, pero vivir para Él. Amén. Vivir para Él. Dice en Romanos 14. ¿Quieren leerlo conmigo? Amén. En esta traducción viviente que se llama, pero mira cómo dice: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Por tanto, Él es mi Señor, pase lo que pase. Amén. Y dice en el capítulo 8, versículo 12: por tanto, hermanos, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados, esos malos deseos que tenemos en nuestro cuerpo, para comportarnos según ellos. No estamos en deuda con ellos, no les debemos nada. ¿Qué les debemos? Nada. ¿A quién le debemos nosotros? Al Señor Jesucristo sí le debemos. Por eso la cruz para nosotros es un desafío. Cristo murió por ti. Ahora es lo que te pide, que vivas por Él. Que vivas por Él. Y la cruz es para nosotros también un ejemplo. ¿Fue fácil para Jesús ir a la cruz? No me digas que sí, porque eso no es verdad. No fue fácil. ¿Y entonces por qué lo hizo? Por amor. Por obligación tampoco fue. Por el gozo, dice el pasaje que leímos al principio en Hebreo, lo dice. Por el gozo que estaba más allá, más adelante. Allá al final había gozo y Él lo sabía. Vuelvo a mirar el pasaje para que recordemos. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, escucha, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, dice el autor de la carta a los Hebreos: no se cansen ni pierdan el ánimo. Y ten en cuenta, mi querido hermano, que cuando el autor de esta carta, que no sabemos exactamente quién fue, escribe la carta a los Hebreos, inspirado por Dios, por supuesto,
le está escribiendo a un grupo de gente que estaban empezando a experimentar grandes persecuciones por su fe, al punto que algunos de ellos estaban llegando a pensar, ¿valdrá la pena abandonar la fe en Cristo? Hasta para salvar el pellejo. Y a gente así, el autor de la carta a los Hebreos concluye, no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Cómo nos vamos a cansar tú y yo, que todavía lo tenemos mucho más fácil? No digo que sea fácil, pero lo tenemos más fácil que ellos. Pero la clave está, ¿verdad?, en seguir el ejemplo de Cristo. Para quien no fue fácil ir a la cruz, pero lo hizo pensando en el gozo que había más allá. La cruz es un ejemplo para ti y para mí, mirándolo a Él como nuestro ejemplo. Por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el ejemplo. Sigamos adelante mirándolo a Él hacia la meta. Pon tus ojos, por tanto, en la cruz de Jesús. No quites los ojos de la cruz de Jesús. La segunda clave para motivarnos a crecer está, ya vimos en la cruz, vimos una, la otra en el propósito para la vida. Nuestra vida solo tendrá sentido si la vivimos según el propósito que nuestro Creador estableció. Recordemos que al crear a los seres humanos, Dios lo hizo, como dice, conforme a su imagen. Pero esa imagen fue distorsionada y echada a perder, ¿por qué cosa? Por el pecado, por nuestro pecado y rebeldía. No digas el pecado porque parece que fue algo que vino en el correo. No vino en el correo. El pecado nuestro, de la humanidad. Fue por eso que Jesucristo vino para restaurar, repita restaurar, esa imagen de Dios en nosotros. Y ya vimos, todo esto lo vimos ya en estos días, la imagen perfecta de Dios es el mismo, Jesús. Él es la imagen de Dios. Este fue uno de los pasajes que vimos. Cristo, quien es, dice, la imagen exacta de Dios. Entonces el propósito de Dios es transformarnos y hacernos como Cristo para que podamos volver a reflejar la imagen de Dios. Por eso es que dice en Romanos 8:29, pues Dios conoció a los, lo tengo aquí al fondo con toda intención, vamos a ver ahora. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, ¿para qué dice? Para que llegaran a ser como su hijo. Ese es el propósito por el que Dios te escogió a ti, te llamó a ti. Mire cómo empezaba el pasaje. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y aquí habla del propósito. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que, este es el propósito, llegaran a ser como su hijo. Podemos decir entonces que fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Dilo. Fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Este es el propósito nuestro en la vida. El propósito de toda nuestra vida no debe ser acumular cosas. ¿A quién dijo? ¿Sabe que hay un dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Y hay otro dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que le toca mudarse. Pues es que es verdad. Porque entonces cuando tiene que empezar a llenar cajas y a organizar, dice, ¿quién me mandó a mí a tener toda esta cantidad de cosas guardadas aquí? Que las tengo hace 10, 15 años, desde la otra vez que me mudé y nunca las he usado. Nosotros nos estamos mudando, por eso lo digo. Sí, el propósito de toda nuestra vida no debe ser acumular cosas o alcanzar logros humanos. Debe ser crecer para ser más y más como Jesús. Dice Filipenses 3. No quiero decir, dice Pablo, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Oye, Pablo dice que él no había alcanzado la perfección. ¿Por qué nosotros se nos va a ocurrir alguna vez decir que ya yo llegué? ¿A dónde llegamos? A la esquina. Porque Pablo dice que él no llegó. Pero sigo adelante, dice Pablo. Prosigo, dice en la traducción Reina Valera. I press on, dice en inglés, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo su hijo. Esa es la meta.
Y ese debe ser el esfuerzo, el propósito de nuestra vida, proseguir adelante para llegar a ser como Cristo. Entonces todo tendrá sentido. Por tanto, pon tus ojos en la meta, que es ¿quién? Jesús. Jesús es la meta. Y finalmente llegamos a el final. El final no es más que la tercera clave de nuestra motivación o empuje para crecer. La primera clave dijimos que era la cruz. Ahí tenemos que tener nuestra mirada puesta por todo lo que significa la cruz de Cristo para nosotros. La segunda clave dijimos que era el propósito por el cual vamos a vivir. Y ahora el final de la carrera, porque habrá un final para la carrera. Sí, es difícil la carrera del cristiano, pero habrá un final. Y lo que nos esperará al final tiene mucho que ver con la manera en que anduvimos esta carrera. ¿Cierto? Bueno, como toda carrera, Lo que espera al final al corredor depende de cómo la corrió. Dice en Gálatas capítulo 6, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora voy a seguir leyendo, pero me gusta aclarar, porque otra de esos conceptos errados de la gente hoy en día, que no leen la Biblia, aunque algunos se llamen cristianos, es que confunden lo que significa esa frase. Le llaman la ley de la siembra y la cosecha, está bien, pero lo aplican a otras cosas. Y dicen, si tú vas por la vida dando amor, vas a recibir amor. Mira, Cristo dio tanto amor, ¿y qué recibió? La cruz. Si tú vas regando flores por tu camino, vas a recibir. Eso es mentira. Eso no es lo que dice ahí. Pastor, ¿y de qué entonces está hablando ahí? Sigue leyendo para que te enteres. Dice, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Si yo siembro para el pecado, si yo siembro para los vicios, para las adicciones, si yo siembro para complacerme a mí mismo, lo único que voy a cosechar va a ser destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Tiene mucho que ver con cómo vivimos y a quién intentamos agradar. Al final nos espera un premio, una recompensa, pero para eso tenemos que esforzarnos por llegar a la meta. Si no, no hay premio. No hay, dile de lado, no hay premio. Dice Pablo, no hermanos, todavía no soy el que debo ser, pero eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último. Yo les decía el otro día, os recordábamos juntos cómo hacen los corredores cuando están llegando a la meta. ¿Se acuerdan que hablamos? No es solo apurarse. Yo creo que algunos aquí nunca han visto carreras deportivas. ¿Qué hacen los corredores cuando están llegando a la meta? Sí, a veces se apuran, a veces ya no tienen ni fuerza para apurarse, pero ¿qué hacen? Se extienden. Que uno dice, ¿cómo no se va de cabeza? Porque se extienden. Tú lo ves cuando lo ponen en cámara lenta, slow motion o en una foto, que están casi horizontales. Porque se están estirando lo más posible a veces, aunque sea con la frente, con la nariz. Tú nunca has oído decir, ganó por una nariz. Los narizones ahí tienen ventaja. Porque llegan primero que nosotros. Porque sí, óigame. Eso yo lo aprendí con mi papá cuando era niño ahí mirando en el televisor las competencias, porque te ponen sacan una foto en la computadora ahí y comparan ahí. A veces es un filito de nada del rostro del corredor, lo que está por delante del otro que está al lado. Y ganó. Que tiene las piernas largas. Sí, pero no es la pierna lo que tiran ahí. Dice el apóstol Pablo que sabía de eso porque en esa época había competencias y olimpiadas y de todo eso había ya en la época de Pablo y mucho antes también. Dice, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último. Me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta y recibir el premio que Dios nos llama a recibir en el cielo. En virtud de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Te estás esforzando tú así? Ya estamos llegando al final de la carrera para que lo sepan. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, no voy a preguntar, han leído el libro El progreso del peregrino, The Pilgrim's Progress,
Hay muchas versiones, hay versiones hasta para niños. Del mismo libro, ¿tú sabes? Pero simplificado, con ilustraciones, con muñequitos. Hay películas, hay series de televisión, hay, tú sabes, videos pero hechos con dibujos animados. Hay de todo, así que no tiene justificación para no saber lo que es El Progreso del Peregrino. Es el segundo libro más leído en el mundo después de la Biblia. Cuidado con eso. El Progreso del Peregrino de John Bunyan. Y él cuenta la historia. Esto es para beneficio de los que no lo han leído o lo leyeron hace muchos años y no se acuerdan. Él cuenta una historia toda simbólica, toda alegórica es la palabra, donde cada persona significa algo, cada ciudad significa algo, cada lugar significa algo, todo tiene significado, por eso es una alegoría. Y entonces el personaje principal, el peregrino, que en la obra se llama Cristiano, ese es su nombre en la obra, pero ya tú sabes por qué, porque desde que él comienza huyendo de la ciudad de destrucción, ¿ves? Y un personaje que se llama Evangelista le muestra el camino y llega a la cruz de Jesucristo, y ahí entonces empieza todo el camino buscando la ciudad celestial. Por supuesto encuentra de todo tipo de dificultades en el camino, pero no se rindió. ¿Y por qué no se rindió? Porque él se mantenía avanzando en el camino con la esperanza y el anhelo de llegar al final, a la ciudad celestial, al país deseado. Y en los momentos más difíciles del camino, alguien venía y le decía: ve allá, ves allá, aquel brillo allá, esa es la ciudad celestial. Mantén tu mirada puesta allá y sigue. Y aún al final, cuando él y su último compañero de camino ya estaban a la vista de la ciudad celestial, tenían que atravesar un río que es símbolo también de la muerte. Pero mirando allá fue que atravesaron el río. Entonces, la idea es, nosotros tenemos que mantenernos avanzando todo el camino pensando en lo que nos espera allá en la meta. En la meta. Cuando lleguemos allá, olvidaremos todo el esfuerzo. Lo olvidaremos totalmente. Al final, todo lo que vemos en este mundo, todo aquello por lo que muchas veces luchamos, nos esforzamos, nos angustiamos, pasará. Nos tocará estar ante la presencia del Señor. Y como dicen en inglés, cuando todo esté dicho y hecho, ¿podrá el Señor ver algo duradero en nuestra vida? Que no es el dinero y las posesiones, porque eso no va a durar nada. ¿Podrá en ese momento el Señor ver algo duradero en nuestra vida? Dice el apóstol Pedro: por tanto, queridos hermanos, en espera de tales acontecimientos, esfuércense por vivir en paz con Dios, limpios e intachables. En paz con Dios. Paz con Dios. Es importante vivir en paz con nuestros semejantes, pero es más importante vivir en paz con Dios. Amén. Porque no son nuestros semejantes los que nos van a juzgar. Es Dios el que nos va a juzgar. Por tanto, tenemos que esforzarnos, dice la Biblia, por vivir en paz con Dios, limpios e intachables. Como deseaba el apóstol Pablo para sus hermanos de Tesalónica. Dice: le pedimos al Señor que nos haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. ¿Te imaginas, verdad? Cuando estemos allí delante del Señor, ¿habrá algo de qué acusarnos o no? Dice Pablo: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo, todo, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¡Wow! Mi hermano, yo estoy lejos de eso. ¿Y tú? Pensando en el final, mi hermano, pon tus ojos en aquel que te va a estar esperando al final. Amén. ¿Verdad? Que es Jesús. Concluyendo y terminando hoy y terminando esta serie, la motivación para el crecimiento espiritual, dijimos al principio, descansa en qué cosa? En nuestra relación con Jesús. Si somos cristianos,
Estas tres claves definen lo más importante de nuestra vida. La cruz de Jesucristo, el propósito de nuestra vida y el final. Porque en la cruz es que comienza nuestra vida cristiana, el punto de cambio, ¿te acuerdas? Ahí es donde comenzamos. En el propósito, bueno, es el propósito que nos lleva en esta vida, que es llegar a ser como Jesús. Y el final es lo que nos espera allá al final. Estas tres están definidas por nuestra relación con Jesucristo. Él está en las tres. Jesucristo está en las tres. Aquí, bueno, porque Él fue el que se sacrificó. Aquí, porque nuestro propósito es llegar a ser como Él. Y el final, porque ¿quién es el que nos espera allá? Es Él. Si nada de esto tiene sentido para ti, mi querido hermano, ya sea los que están aquí o los que están en la internet, si nada de esto tiene sentido para ti, si no te motiva a crecer, probablemente es que no tienes una relación personal con Jesucristo. No la tienes y por eso debes procurar tenerla. Ahora, si la tienes, ya, comprométete a crecer. Comprométete primero que todo. Y después esfuérzate en crecer. Di compromiso. Dilo, compromiso y esfuerzo. Compromiso y esfuerzo. Manteniendo, como dijimos al principio, los ojos puestos, como dice el pasaje, los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Haz tu parte y ríndete a Él para que Él haga la suya. Puesto los ojos en Jesucristo. Termino con el pasaje de Pedro que dice: mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Señor.